Bienvenidos a Valencia. Esto es 100% español. Hoy conocemos una ciudad donde la modernidad y la tradición se entrelazan en perfecta armonía. Aquí, encontrarás desde innovadoras estructuras futuristas hasta las huellas de un pasado lleno de historia. Valencia es el destino perfecto para aquellos que buscan cultura, naturaleza, gastronomía y un ambiente único junto al Mediterráneo. Empezamos nuestro recorrido en uno de los iconos más modernos de Valencia, la ciudad de las artes y las ciencias. Diseñada por el arquitecto Santiago Calatrava, este impresionante complejo futurista es el emblema del espíritu innovador de la ciudad. El Hemisferic, con su forma de ojo gigante, es un cine IMAX, planetario y sala de proyecciones en 3D. Aquí, los visitantes pueden sumergirse en documentales fascinantes sobre el universo, el océano y la naturaleza. Nos encontramos ante el impresionante Museo de las Ciencias Príncipe Felipe, una de las joyas arquitectónicas de la ciudad de las artes y las ciencias de Valencia. Este edificio, con su diseño vanguardista, es una obra maestra del arquitecto Santiago Calatrava y representa un hito en la fusión entre arte, ciencia y tecnología. Desde fuera, el museo parece el esqueleto de un gigantesco cetáceo o una nave espacial varada en el tiempo. Al cruzar sus puertas, el visitante se encuentra con un espacio diáfano de más de 40.000 metros cuadrados, distribuidos en 3 plantas llenas de experiencias interactivas. Este museo rompe con la idea tradicional de las salas de exhibición estáticas. Aquí, tocar, sentir y experimentar son parte fundamental del aprendizaje. Su lema lo deja claro: prohibido no tocar, no sentir, no pensar. Cada rincón del museo invita a reflexionar sobre el mundo que nos rodea y la importancia del conocimiento en nuestra vida cotidiana. Uno de los espacios más fascinantes del museo es la sección dedicada a la exploración espacial. Aquí, los visitantes pueden maravillarse con réplicas de naves espaciales, trajes de astronauta y maquetas de estaciones espaciales. El Museo de las Ciencias Príncipe Felipe no es solo un espacio de exposición, es una aventura interactiva que nos invita a cuestionarnos, a aprender y a descubrir el mundo que nos rodea de una forma única. Un destino imprescindible para quienes aman el conocimiento y la curiosidad sin límites. El Oceanographic es el mayor acuario de Europa, hogar de más de 500 especies marinas. Desde tiburones y belugues hasta pingüinos y medusas. Es un espacio que recrea los ecosistemas de todos los océanos del planeta. Si te apasiona la ópera y el teatro, el Palau de les Arts Reina Sofía es el epicentro de las artes escénicas en Valencia. Su diseño vanguardista alberga algunas de las mejores producciones líricas y conciertos de la ciudad. Valencia es una ciudad con una rica historia. En su casco antiguo, recorrerás calles llenas de leyendas y monumentos históricos. Uno de los lugares más emblemáticos es la Catedral de Valencia. La Catedral de Valencia es una de las joyas arquitectónicas más importantes de España. Construida sobre los restos de una antigua mezquita en el siglo XIII, este templo combina el estilo gótico valenciano con elementos románicos, renacentistas y barrocos, reflejando los diferentes periodos históricos que ha atravesado la ciudad. Al entrar, la grandiosidad de la catedral se hace evidente. Su nave principal, con altos techos y majestuosos arcos ojivales, conduce al impresionante retablo mayor, una obra maestra del Renacimiento. El retablo, realizado entre los siglos XV y XVI, está decorado con pinturas y esculturas dedicadas a la Virgen María y a distintos santos. Pero el verdadero tesoro de la catedral se encuentra en la capilla del Santo Cáliz, que alberga el famoso Santo Grial. Subir los 207 escalones del Miguelete te recompensará con una vista panorámica de la ciudad, desde el casco antiguo hasta el Mediterráneo. Bienvenidos a la Plaza de la Virgen, el auténtico corazón de Valencia. Este emblemático lugar no solo es uno de los más bellos y antiguos de la ciudad, sino también un punto de encuentro donde la historia, la tradición y la vida cotidiana se entrelazan en perfecta armonía. Para entender la importancia de la Plaza de la Virgen, hay que remontarse a más de 2000 años de historia. En la época romana, aquí se ubicaba el foro de la ciudad de Valentia Edetanorum, el centro político y social de la colonia fundada en el año 138 AC por los romanos. Siglos más tarde, durante la dominación musulmana, siglos 8-13, la plaza se convirtió en el epicentro de la Medina islámica.
Con la conquista cristiana de Jaime y en 1238 el espacio fue transformado, dando origen a la plaza que conocemos hoy. En la Plaza de la Virgen, sentirás el alma de Valencia, donde se celebran importantes tradiciones como las fallas. Si visitas Valencia en marzo, no te puedes perder las fallas, una de las fiestas más espectaculares y vibrantes de España. Estas gigantescas figuras de cartón piedra, creadas por los artistas falleros, llenan las calles con su creatividad y sátira. Cada día de las fallas, las explosiones de las mascletas retumban en la plaza del ayuntamiento, y las noches se iluminan con impresionantes castillos de fuegos artificiales. Y, finalmente, en la Crema, estas monumentales esculturas arden en llamas, despidiendo el ciclo del fuego con una catarsis colectiva que cierra la fiesta. Valencia es también un paraíso para los amantes de la gastronomía. El Mercado Central, uno de los más grandes de Europa, es una parada obligatoria. Mercado Central de Valencia, un templo del sabor, la historia y la tradición. Se vive la esencia de Valencia en cada rincón. Desde hace siglos, este lugar ha sido el corazón comercial de la ciudad. Primero como un mercado al aire libre en plena Edad Media, y en 1928, convertido en esta joya del modernismo valenciano. Vidrieras de ensueño, cerámicas coloridas y una cúpula majestuosa hacen de este mercado una obra de arte, y un paraíso gastronómico. Más de 1200 puestos llenos de color y sabor. Naranjas valencianas, tomates jugosos, mariscos recién traídos del Mediterráneo. Y ese aroma a especias que te envuelve. Y si eres amante del buen jamón, queso curado o embutidos tradicionales, este es tu paraíso. Pide una degustación, no te arrepentirás. Aquí, los vendedores llevan generaciones compartiendo su pasión por la gastronomía. Déjate guiar y descubre los secretos mejor guardados de la cocina valenciana. Pero, sin duda, el plato estrella de Valencia es la paella. Aunque hay muchas variedades, la auténtica paella valenciana se prepara con arroz, conejo, pollo, judías verdes y garrofón. Te invitamos a disfrutar de este manjar en su lugar de origen. Y qué mejor lugar para saborear una paella que frente al mar. El Parque del Turia es el alma verde de Valencia, un oasis natural que serpentea por la ciudad como si aún llevara el agua del antiguo río que le dio nombre. Pero su historia es la de una transformación única. Durante siglos, el río Turia fue la arteria que conectaba Valencia con el mar, proporcionando vida y sustento a sus habitantes. Sin embargo, la gran riada de 1957 lo cambió todo. Las aguas desbordadas arrasaron calles y barrios enteros, y la ciudad entendió que debía buscar una solución. Se tomó una decisión audaz: desviar el cauce del río fuera del núcleo urbano y convertir su antiguo lecho en un gran parque urbano. Lo que antes era una amenaza se convirtió en uno de los espacios verdes más impresionantes de España, un pulmón natural de más de 9 kilómetros que recorre Valencia de punta a punta. El parque nos da la bienvenida con sus zonas más tranquilas, donde la naturaleza es protagonista. Cerca del Biopark, el primer tramo se llena de vida en torno a las lagunas artificiales, espejos de agua rodeados de vegetación que recuerdan el origen fluvial de este espacio. Aquí, los patos nadan entre juncos y lirios, mientras las garzas descansan en la orilla. El agua refleja el cielo azul y los árboles que se inclinan sobre su superficie, creando un rincón de serenidad en plena ciudad. A su alrededor, encontramos bancos de piedra y senderos sombreados donde la gente pasea, lee o simplemente disfruta del aire puro. En primavera, las flores silvestres tiñen el césped de colores vivos, mientras que en otoño, las hojas caídas crean una alfombra dorada bajo los pies. Este es un lugar perfecto para la calma, un refugio donde el tiempo parece detenerse. A medida que avanzamos por el parque, la energía cambia. El paisaje se abre en grandes praderas donde las familias hacen picnics, los corredores recorren los senderos y los ciclistas disfrutan del carril que recorre todo el parque. Aquí, el deporte es parte del día a día. Hay zonas de calistenia, campos de fútbol y rugby, áreas de skate y pistas para correr. Cada mañana y cada tarde, el Turia se llena de actividad, grupos de yoga bajo la sombra de los árboles, niños aprendiendo a montar en bicicleta y jóvenes entrenando en las canchas deportivas. En el corazón del parque encontramos una de sus atracciones más queridas, el Parque Gulliver. Inspirado en la novela de Jonathan Swift,
esta gigantesca escultura de Gulliver caído se convierte en un mundo de aventuras para los más pequeños. Sus brazos, piernas y ropaje son enormes toboganes y pasadizos que los niños exploran como si fueran diminutos habitantes de Lilliput. A su alrededor, áreas de juego y zonas de descanso permiten a las familias disfrutar de un día al aire libre en este parque de ensueño. Pero el Turia no es solo deporte y diversión, también es cultura. A lo largo de su recorrido, encontramos esculturas modernas, murales artísticos y pequeños escenarios donde músicos callejeros llenan el aire con melodías de guitarra y violín. Durante todo el año, el parque se convierte en un escenario de eventos culturales, festivales y espectáculos al aire libre, convirtiéndose en un punto clave de la vida social valenciana. Y a medida que avanzamos, nos damos cuenta de que este parque no solo cuenta la historia de la ciudad a través de la naturaleza, sino también a través de sus puentes históricos. Testigos del pasado, los puentes que cruzan el parque son como páginas de un libro que narra el crecimiento de Valencia a lo largo de los siglos. El puente de Serranos, con su imponente estructura de piedra, conecta con las antiguas torres de Serranos, uno de los accesos más importantes de la muralla medieval de la ciudad. Cruzarlo es viajar en el tiempo, con la vista del casco antiguo al fondo y el rumor del parque bajo nuestros pies. Más adelante, encontramos el puente de San José, de origen medieval, con pequeños balcones donde los caminantes pueden detenerse a contemplar el paisaje, y el puente del Real, que en su día conducía al desaparecido Palacio del Real, un majestuoso edificio de la nobleza valenciana. Uno de los más pintorescos es el Puente de las Flores, con barandillas cubiertas de miles de flores que cambian de color según la estación. En primavera y verano, estalla en tonos vibrantes de rojo y amarillo, en otoño e invierno, las flores blancas y violetas dan un aire más sobrio y elegante. Pero no todos los puentes son antiguos. En contraste con estas estructuras centenarias, el puente de Calatrava, también llamado el Puente de la Peineta, es un símbolo de la modernidad de Valencia. Su estructura blanca y estilizada se alza sobre el parque con elegancia, marcando la transición hacia la ciudad de las artes y las ciencias, el destino final de este recorrido verde. Al llegar al final del parque, la imagen de la arquitectura futurista de Santiago Calatrava reflejándose en los estanques nos recuerda que Valencia es una ciudad que ha sabido unir su pasado con su futuro. Y si te gustan los animales, no te pierdas el Biopark, un innovador zoológico donde podrás ver animales de África en hábitats que recrean fielmente su entorno natural. Nada más cruzar sus puertas, dejamos atrás la ciudad y nos sumergimos en un mundo salvaje, donde los animales no están encerrados en jaulas, sino en espacios diseñados para replicar sus hábitats naturales. Nuestro primer encuentro es con los flamencos, majestuosas aves de un color rosa intenso que caminan lentamente sobre sus largas patas en una laguna de aguas tranquilas. Aquí no hay rejas que separen al visitante de la fauna, en su lugar, el paisaje y la vegetación crean la ilusión de estar en plena sabana africana. Pero esto es solo el principio. Avanzamos unos pasos más y, de repente, nos encontramos en el corazón de la sabana africana. Delante de nosotros se abre un vasto paisaje de hierba dorada, con árboles retorcidos que proyectan sombras alargadas en la tierra seca. Y entre ellos, las auténticas protagonistas, jirafas de cuello infinito mordisqueando las ramas más altas, cebras de hipnótico pelaje a rayas y antílopes que corretean en armonía con su entorno. Lo asombroso del Bioparque es que no vemos jaulas ni vallas evidentes. Los límites entre nosotros y los animales son barreras naturales, ríos, rocas y desniveles que crean la sensación de estar compartiendo el mismo espacio con ellos. Seguimos avanzando y entramos en un territorio imponente. La zona de los grandes depredadores. Aquí, el rey de la sabana nos observa con su mirada majestuosa, el león. Acostado sobre una roca elevada, su melena dorada ondea con la brisa. Su tranquila postura contrasta con la intensa energía de las leonas, que patrullan el terreno con elegancia y poder. Pero no todos son felinos. Muy cerca de aquí, encontramos a otro gigante de África, el rinoceronte. Su piel gruesa y surcada de arrugas parece casi una armadura viviente, y su cuerno, aunque impresionante, nos recuerda la dura realidad de la caza furtiva que amenaza a esta especie en la naturaleza. Dejamos atrás la sabana y nos adentramos en la selva ecuatorial.
La temperatura parece subir, la vegetación se vuelve más densa y los sonidos cambian. Aquí nos esperan los primates. En lo alto de los árboles, los gorilas de espalda plateada nos observan con inteligencia. Sus gestos, tan humanos, nos hacen reflexionar sobre lo parecidos que somos. En el suelo, crías de gorila juegan bajo la atenta mirada de los adultos. En la espesura del bosque también encontramos a los lémures de Madagascar. Aquí, en su propio territorio, estos carismáticos primates se mueven en grupos, saltando de rama en rama con sus largas colas anilladas en blanco y negro. Nos dirigimos ahora a la zona más misteriosa, los pantanos africanos. En los bordes del lago, camuflados entre el barro y la vegetación, se encuentran los cocodrilos del Nilo. Inmóviles, parecen troncos inofensivos, hasta que, de pronto, un par de ojos amarillos se abren, recordándonos que son depredadores silenciosos y letales. A medida que nos acercamos al final del recorrido, nos damos cuenta de que el bioparque no es un simple zoológico. Aquí no solo se observan animales, sino que se aprende a respetar y proteger la naturaleza. Cada hábitat está diseñado con un propósito: recordarnos que estos seres magníficos están en peligro y que su supervivencia depende de la conservación de sus entornos naturales. El Bioparque Valencia es más que un parque, es un viaje a la esencia misma de la vida salvaje. Es un recordatorio de la belleza y fragilidad del mundo natural, y una invitación a ser parte de su protección. ¿Estás listo para vivir esta aventura? Y ahora nos vamos a darnos un chapuzón. Valencia no solo es historia y cultura, sino también mar, sol y arena. Dos de sus playas más emblemáticas, la Malvarrosa y el Saler, ofrecen experiencias muy diferentes, pero igualmente inolvidables. Empezamos en la playa de la Malvarrosa, la más famosa de la ciudad. Su nombre proviene de la flor de malva real, que antiguamente se cultivaba en esta zona. Hoy, esta playa de arena dorada y aguas tranquilas es un lugar vibrante, ideal para quienes buscan disfrutar del Mediterráneo sin alejarse del centro. Paseando por su amplio paseo marítimo, encontrarás restaurantes donde degustar una auténtica paella valenciana con vistas al mar, además de chiringuitos, heladerías y un ambiente animado en cualquier época del año. Pero si buscas un rincón más natural y salvaje, la playa de El Saler es el destino perfecto. Situada dentro del Parque Natural de la Albufera, esta playa se extiende entre dunas protegidas y pinares que la separan de la ciudad, ofreciendo un paisaje mucho más virgen y tranquilo. Sus aguas cristalinas y su arena fina la convierten en un paraíso para los amantes de la naturaleza y la tranquilidad. Aquí, el sonido de las olas y el canto de las aves que habitan la Albufera crean una atmósfera de desconexión total. Dos playas, dos caras del Mediterráneo en Valencia. La Malvarrosa, con su vida y su energía, y el Saler, con su calma y belleza natural. Ambas son una invitación a disfrutar del sol, la brisa marina y el espíritu mediterráneo en su máxima expresión. A pocos kilómetros de la ciudad de Valencia se encuentra un paraíso natural único, el Parque Natural de la Albufera. Este santuario de biodiversidad es un refugio de paz donde el agua, la flora y la fauna conviven en perfecta armonía. La Albufera es una laguna de agua dulce separada del mar por una delgada franja de dunas y pinares. Sus orígenes se remontan a miles de años, cuando el nivel del mar era más alto y formó este espacio natural, que con el paso del tiempo se ha convertido en el hogar de cientos de especies de aves, peces y plantas acuáticas. Desde hace siglos, los pescadores han navegado estas aguas en sus tradicionales barcas de vela latina, y todavía hoy es posible verlas deslizándose sobre la laguna, como si el tiempo se hubiese detenido. De hecho, la pesca aquí sigue siendo artesanal, manteniendo técnicas transmitidas de generación en generación.
Es un lugar de especial importancia para las aves migratorias, que encuentran aquí un descanso en sus largas travesías entre Europa y África. Pero la Albufera no es solo naturaleza, también es historia y tradición. A su alrededor, los extensos campos de arroz dan vida a la gastronomía valenciana, ya que es aquí donde se cultiva el arroz con el que se elabora la auténtica paella valenciana. Muchos de los pequeños pueblos que rodean la Albufera, como el Palmar, ofrecen la oportunidad de degustar este plato en su versión más tradicional, acompañado de vistas inigualables a la laguna. Pero el momento más mágico de la Albufera llega al atardecer. Subir a una barca y dejarse llevar por las tranquilas aguas mientras el sol se sumerge en el horizonte es una experiencia única. Los reflejos dorados y anaranjados pintan el cielo y el agua en un espectáculo natural que deja sin palabras a quien lo contempla. La Albufera es más que un parque natural, es un rincón de Valencia donde el tiempo parece detenerse, un espacio de calma y belleza que muestra la esencia más pura del Mediterráneo. Valencia es una ciudad que lo tiene todo: historia, cultura, gastronomía, naturaleza y un espíritu vibrante que te atrapará desde el primer momento. Te invitamos a descubrir todo lo que esta joya mediterránea tiene para ofrecer. ¿Qué esperas para planificar tu visita? Si te ha gustado este recorrido, no olvides darle me gusta, suscribirte a nuestro canal 100% español y activar la campanita para más aventuras por España.